su situación, por qué llegó a hacer lo que hizo, por qué se sentía así de abrumado, de solo, por qué sentía que se sentía rechazado, se sentía solo, ¿por qué? Porque fue la situación que lo llevó a eso, ¿no? Entonces, vamos a ver, Génesis 4:1 dice la escritura, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón, por eso se llamó Caín. Entonces dice el versículo 2, dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. ¿Sí? Dice el versículo 5, dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó, o sea, se enfureció, dice Caín en gran manera, y decayó su semblante. Quiere decir que se puso triste. ¿Okay? Entonces, vamos a estar viendo la vida de Caín. Dice la escritura que primeramente dice que se enfureció, se ensañó, dice ahí, ¿no? Pero ensañar quiere decir enfurecer. Lo segundo que a mí me llama la atención fue que dice que decayó su semblante. Cuando tú tienes ira, o sea, que te enfureces, que te enojas, pero al mismo tiempo te pones triste, quiere decir que eres melancólico. Una persona colérica, una persona enojona, para que me entiendan, cuando se enoja, solo se llena de ira y humilla, critica, ¿no? Hace un teatro, ¿no? Pero enfurecido. Pero una persona melancólica se enoja, pero en silencio. Se enoja para adentro, ¿vale? El colérico se enoja hacia afuera y explota y agarra las greñas al que esté ahí. No importa qué haya hecho, nomás con que estés ahí, ya sacaste boleto. Pero el melancólico no. El melancólico le pregunta, le dice, ¿qué tienes? Santo, nada. Nada. O nada. Ese es el melancólico, ¿sí? El melancólico se enoja hacia adentro. El melancólico no explota. El melancólico medita. ¿Sí me explico? Entonces, si dice aquí el 4 y el 5 que Caín se enfureció, o sea, se ensañó, pero al mismo tiempo decayó su semblante, quiere decir que, fíjese, nosotros llegamos a pensar que Caín era una persona enojona y no lo era. Llegamos a pensar que Caín era una persona que siempre se la vivía colérico, que siempre se la vivía enojado con medio mundo, ¿sí? Y no. Dice la escritura aquí, dice que se enojaba y se entristecía. O sea que era melancólico. Por el resultado que llegó a hacer lo que hizo, ¿sí? Uno puede llegar a pensar que él era una persona bien enojona y resulta que no. Y a veces cuando nosotros nos enojamos, nos justificamos. Decimos, ay, es que yo me enojo, pero no reacciono de una manera brusca. ¿Ah? Entonces, y Caín tampoco reaccionó de una manera brusca al principio. Dice que solo la consecuencia de que se enfureció fue que decayó su semblante, solamente. Pero nosotros que muchas de las veces pasamos por ciertos problemas, por ciertas aflicciones, sabemos que el peor enemigo es la almohada. Porque cuando llegas a enojarte, y dice la escritura que el enojo no tiene que llegar a la almohada. El enojo no tiene que llegar a la puesta del sol. Si tienes un problema con tu pareja, si tienes un problema
con el primo, el tío, el cuñado, el pariente, el quien sea. Dice, arréglate. Arréglate. Dice, que no llegue el sol. Dice, la escritura dice, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que tu enojo no llegue a la almohada. Porque cuando está uno en la almohada, discúlpeme la expresión, nomás está uno pensando cosas malas. Para no decirle más feo. Nomás está uno pensando. Estás así, estás siriando. Y el peor enemigo te vuelves tú mismo. Porque estás en la almohada y nomás estás siriando cosas. Estás siriando, estás pensando. Ya no estás pensando, ya estamos maquinando. ¿Sí? Entonces, dice la escritura que Caín se enfureció, pero también se entristeció. Entonces, ¿esto a qué lo llevó? Fíjese bien, aparentemente pareciera que Dios los está comparando, que Dios está haciendo una comparación, pero la comparación solo la está haciendo Caín. En su forma melancólica, en su forma triste, en su forma apartada de ver las cosas desde un rincón de la casa. Caín solo es el que se está comparando con su hermano. Porque dice la escritura que uno fue aceptado y el otro fue rechazado por la forma como presentaron la ofrenda. Uno presentó una ofrenda, dice la escritura sobre la ofrenda, solo dice una cosa: con alegría y sencillez de corazón. No te dice la cantidad, no te dice el monto, no te dice nada, te dice con alegría y sencillez de corazón. Quiere decir que la única condición es que tú la des alegre. Si tú vas a dar 5 pesos, pero te va a costar, sabes que mejor ni des nada. No los des. ¿Para qué? ¿Cuál es el chiste? Entonces ese es el chiste de pero no vamos a hablar de la ofrenda. Vamos a hablar de que Caín solo fue el que se comparó con su hermano. Caín solo fue el que se puso a comparación, a pelear con su hermano. En esa forma, cuando decayó su semblante, cuando decayó y se entristeció y se puso triste, melancólico, en esa forma melancólica como hizo las cosas, dice, se empezó a comparar con su hermano. ¿Sí? Entonces, muchas de las veces no tratamos de hacer la voluntad de Dios, que fue lo que no hizo Caín. No trató de hacer la voluntad de Dios, sino trató de hacer su propia voluntad. Trató de hacer sus propios deseos. Lo que creyó que era mejor para él mismo nada más. No en sociedad, no en familia, no en grupo, sino solamente para él. Lo que era beneficioso para él. ¿Sí? Entonces, la voluntad de Dios no hay que entenderla, hay que hacerla. Porque muchas de las veces nosotros ya traemos planes, nosotros ya traemos metas, pero Dios a veces te dice que te vayas por otro camino y nosotros nos queremos ir por otro, y resulta que después con el tiempo nos damos cuenta que era por donde Dios nos decía. Nos decían el día de ayer, un hombre se le encargan muchas copas se le encargan. Entonces el hombre se le encargan las copas y las copas se llenaban de jugo de uva, ¿sí? De lo que se conoce en la Biblia como el vino de la Biblia, ¿no? Jugo de uva, y ya se llenaban las copas. Entonces de repente este hombre le pregunta a Dios, le dice, oye, ¿qué hago con estas copas, no? Y le dice, no las toques, no les hagas nada, solo cuídalas. Yo las voy a cuidar, yo las voy a llenar, tú nada más vigílalas y ya.
no las toques, no les hagas nada. Cuenta la historia que en una de esas Dios pues se fue por allá a vigilar otras cosas, a hacer otras cosas por allá en otro lado, le hablaron de emergencia para otro lugar y ahí va Dios. Y el hombre se queda solo y dice, ahora sí voy a poder mover las copas. Entonces el hombre queriendo, las agarra, las toma y ahí va, ahí va. Y las copas se le caen y se tira todo. ¿Cuál fue la indicación de Dios? No las toques. Le dijo Dios, llénalas. El Señor las iba a llenar. Él solo tenía que hacer ¿qué? Solo cuidarlas, solo vigilarlas. No las tenía ni que tocar. Porque las copas ¿de quién eran? De Dios. Eran de Dios, no eran de Él. Solo las tenía que cuidar. Pero nosotros a veces queremos hacer nuestra voluntad propia. Queremos hacer nuestros propios deseos. Y con el tiempo nos damos cuenta, porque el tiempo es bien sabio, con el tiempo nos damos cuenta que era por donde Dios nos decía. A veces nuestros propios deseos, nuestras emociones nos hacen querer hacer cosas que a lo mejor no están bien, cosas que a lo mejor están guiadas nada más por mis sentimientos. Y con el tiempo nos damos cuenta que Dios tenía razón. Dios tenía razón, porque Dios nunca se equivoca, amén. Entonces, esta comparación que Caín mismo está haciendo con su hermano, nadie lo está comparando, la Biblia nunca dice que Dios lo compara. Él solo se está comparando con su hermano. Cuando él solo se compara con su hermano, esto crea un sentimiento de inferioridad y por lo tanto celos. O sea, a la hora de estarse comparando con su hermano, termina deseando lo que él tiene. Él tenía plantíos grandes. Sabía hacer manojos, sabía sembrar, sabía cosechar, sabía hacer todo eso. Pero deseaba las ovejas de su hermano. Sí. Deseaba el ganado que tenía el hermano. ¿Por qué? ¿Porque era bonito? No. Porque hizo una comparación. En su sentimiento de ay, yo nunca me enojo, ay, es que a mí nada me altera, es que a mí, ay, no. En su sentimiento de melancolismo se llenó de ira, de celos, y es como una bomba que se va llenando, se va llenando, se va llenando. Lo que pasa es que somos melancólicos. Cuando tú oyes decir a una persona, es que yo no me enojo, pero cuando me enojo, ay no, es porque es melancólico. Es melancólico. Es un Caín. Es un Caín. El Caín se llenó. ¿No crees que Caín era enojón? No, Caín se llenó. Fue llenando, se fue llenando. Dice que decayó su semblante. O dice que hizo eso con otras gentes. O sea, se la pasaba haciéndole a las otras gentes lo que le hizo a su hermano. Antes su hermano no había hecho nada de eso. Ninguna vez. Entonces, esto crea en Caín un sentimiento de inferioridad. Cuando nosotros tratamos de analizarnos comparándonos con otra gente, caemos en envidias, en rencores y en odios. Porque hacemos nuestra vida, porque hacemos nuestras metas, nuestra visión, comparándonos con otra gente de la misma manera como lo hizo Caín. En lugar de ver qué es lo que me hace falta a mí, cuáles son las áreas que yo puedo trabajar en mi vida, en mi forma, para yo poder salir adelante, lo que busco es tratar de compararme con otra gente.
Me voy a meter en otro tema. Como predicadores, como maestros. Hay gente que trata de imitar al otro predicador. Agarre tips, yo no digo que sea malo, agarre tips, pero no trate de hacer lo mismo que la otra persona. Trate de ver en su vida como predicador, como maestro, mire sus videos, grábese, mire sus videos usted mismo, para que usted sepa qué es lo que a usted le hace falta, cuáles son las áreas que debe de pulir. Pero hacemos lo de Caín, nos comparamos con otra gente, y cuando tú te comparas con otro predicador, con otro maestro, lo único que terminas haciendo es deseando lo que él tiene. ¿Qué fue lo que le pasó a Caín? No podemos medir nuestra vida comparándonos con la persona que tenemos a un lado. O con el predicador que me gusta oírlo predicar, o como el maestro como me gusta como enseña, o como aquel músico que canta como Los Ángeles, ¿no? O sea, yo tengo mi propia voz, yo tengo mis propios, la forma de tocar mis acordes. Entonces yo tengo mi propia forma, es como un cocinero. El cocinero, puedes cocinar la misma receta, 20 cocineros diferentes y a todos les va a salir diferente, porque cada uno tiene su propio sazón. No van a cocinar igual ninguno, aunque les pongan la misma receta y los mismos ingredientes. No les va a saber igual la comida. Entonces, no te compares con nadie. No hagamos nuestra vida comparándonos con el hermano, porque vas a terminar deseando lo que él tiene. No midamos nuestro desempeño comparándonos con otra gente. Evalúa tu vida, evaluemos nuestra vida en la forma para ver qué es lo que a mí me hace falta. A lo mejor hay que pegarle en la oración. A lo mejor batallo para levantarme en la mañana a orar. A lo mejor batallo para leer la Biblia. A lo mejor batallo para ayunar. A lo mejor batallo para congregarme. ¿Qué es lo que me hace falta? O a lo mejor todas. pero ¿qué es lo que me hace falta? A todos aquí nos hace falta algo diferente. A todos nos hace falta algo diferente. Todos tenemos diferentes debilidades, diferentes luchas. Todos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que te hace falta? Pero a ti, a uno mismo. A uno mismo. ¿Qué es lo que me hace falta a mí? No al hermano, no a la hermana. No. A mí, a mi vida. ¿Qué es lo que me hace falta? Y sobre eso hay que trabajar. Pero no en comparación con otra gente. Porque vamos a terminar deseando lo que él tiene. ¿Cuáles son los problemas más grandes, los pleitos más grandes en el matrimonio? Cuando uno dice, o la otra persona dice, es que fulanito, fulanita, lo hace de esta manera. Le abren la puerta, y ahí empieza un problemón, a veces de semanas o de meses. ¿Por qué? A lo mejor el detalle está bien, el problema es la comparación. Así es. Toda comparación nunca termina bien. Como la vea usted, ministerial, social, espiritual, como usted lo quiera ver, nunca termina bien una comparación. Y prueba de ello es Caín. No terminó bien. Génesis 4:6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Lo mismo. ¿Por qué te has enojado? ¿Y por qué te has entristecido? Eso le pregunta a Dios. Le hace dos preguntas. ¿Por qué te has enojado y por qué te has entristecido? Lo que ya vimos en el versículo 5, Dios se lo repite y se lo dice de frente. ¿Sí?
Entonces, Caín, por la comparación que él mismo está haciendo, crea una falta de autoestima en él mismo. Una persona que continuamente, fíjese bien, una persona que continuamente se está comparando con el hermano que tiene a un lado, siempre va a faltar autoestima. Porque nunca se va a basar en lo que él es, en la identidad. ¿Sabe qué es la identidad? Lo que yo soy. ¿Qué soy yo? Soy un hijo de Dios. ¿Qué soy yo? Soy una persona de fe. ¿Qué soy yo? Soy una persona de principios. ¿Qué soy yo? Pero cuando tu comparación es siempre con el hermano que tienes a un lado, pues tú no eres nada. Yo no soy nada. ¿Por qué? Porque el que es todo, pues el hermano que está a un lado. O sea, en lugar de ser el supremo llamamiento, la mente de Jesús es la mente del hermano. La mente de la hermana. O la mente de la hermana que vio en internet. Entonces, no. El llamado al supremo llamamiento, a la meta, es la mente de Cristo, no la mente del hermano. Entonces, porque si no, caemos en una falta de autoestima. ¿Sí? Y esa falta de autoestima nos da un sentimiento de inseguridad. Siempre vamos a estar inseguros. Siempre vamos a estar preguntándole al pastor. Siempre vamos a estar preguntando. Entonces, no. O sea, sí, pregúntele, obedezca a sus pastores. Pero no todo lo soluciona el pastor. Hay cosas que nosotros mismos debemos de ser proactivos y nosotros mismos con lo que ya sabemos en el día a día. Sí. Y luego sí, ya llega el domingo, ya le cuenta al pastor si quiere. Pero primero tenemos que nosotros sacar el problema nosotros solos. Y si se ocupa ayuda, márquele. Pero hay cosas que no se necesitan. ¿Sí? Con lo que recibimos de doctrina, con lo que recibimos de instrucción el domingo, nosotros debemos de ser capaces de sacar ese problema adelante. Entonces, cuando Caín experimenta esa tristeza, esa melancolía, ¿sí? Él cae en una especie de aislamiento. Y ahí le va. Toda persona que se aísla, el enemigo la hace pedazos. Dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando un león va a cazar y se va sobre la manada de las cebras, sobre la manada de antílopes, se va sobre sobre el macho alfa, se va sobre la mamá que va corriendo a mero enfrente. No. ¿Sobre quién se va? Sobre el cervatillo que va ya casi al final bien agüitado, que porque andaba mirando el río o las cebritas que iban a ir pasando, andaba distraído y se quedó. No alcanzó a correr rápido. Y se va sobre ese, sobre el que va al último. Y se va cojeando mejor. Sobre el que va al último, sobre ese se va. A la demás manada que va junta entera ni la busca. Se va sobre el último. Entonces, el enemigo es igual. Anda como león rugiente y se buscando a quién devorar. ¿A quién? Al que se queda fuera de la manada. No nos aislemos. Hay peleas que se pelean en manada. Hay peleas que no puedes pelearlas tú solo. Hay peleas que entre nosotros mismos las tenemos que pelear. Juntos, en grupo. ¿Tú crees que en una guerra se va el rey solo a pelear? Se van todos juntos. Una guerra no se va uno, no se va el rey David solo a ver cuántos, dice mataba a 10,000, pero no se va él solo sobre los 10,000, se lleva a su gente. Se lleva a su gente. Pregunta,
Pregunta. ¿En verdad creemos? Es pregunta. ¿En verdad creemos que David solo era el que mataba a 10,000? Lo mataban sus soldados. Con la ayuda de Dios. Pero ¿por qué se le atribuía a David? Pero un hombre. Porque era el jefe. Pero no era él el que hacía el trabajo. Primeramente era Dios, pero el encargado eran los soldados. Y resulta que cuando el jefe era Saúl, solo se echaban a 1,000. Por eso la canción. Ah, Eran los mismos soldados, sí, sí. pero el liderazgo era diferente. Ah, es La motivación era otra. verdad. ¿Sí me explico? Entonces, pero lo hacían en grupo. No lo hacía uno solo. ¿Sí? Entonces, ¿a quién se comen? Al que se queda al último. Que se paga de la mañana. Al que se separa. Entonces, hay peleas que sí. Hay peleas que usted tiene que, pues, sí, declare, arrebate, luche, pelee. Sí. Hay peleas que sí son. Pero hay peleas que son en grupo. Hay peleas donde la esposa va a un lado. No en la casa, no. ¿Cuál marca fue? ¿Qué vez marca en la Biblia donde David se equivoca? Cuando David se equivoca, primeramente, cuando mira a la mujer por el balcón, ¿por qué se equivoca? Él estaba guerreando y no fue. Debería de estar en la guerra. No tenía nada que hacer en su casa solo. Estaba pensando mal en Debería de estar en la guerra. Número 1. Número 2. Estaba solo. estaba pensando cosas raras. La vez el peor error que comete David en toda la escritura, estaba solo. Cuando mata el gigante, ¿quién lo mata? ¿Lo matan en grupo? No, Lo matan solo. sí. Le estoy diciendo, hay peleas que se pelean tú solo y hay peleas que no puedes pelear tú solo. Hay peleas que se pelean en grupo. Tú le has intentado, tú le has calado de distintas formas, has intentado de muchas maneras y no has podido tú solo. Quizás es tiempo de intentarle de otra manera. Ese día somos lobos. Quizás es tiempo de intentarle de otra forma y no como lo has hecho de la misma manera. Quizás no solo. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Caín? Se quedó solo. Se quedó solo. Génesis 4:7. Si bien hicieres, dice el Señor, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Le está diciendo lo que va a pasar, lo que va a suceder. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, o sea, sobre el pecado. Dice, a ti será su deseo, dice, y tú te enseñorearás de él. Quiere decir, dice, a ti será su deseo. O sea, el pecado te va a desear y tú lo vas a hacer amo de tu vida. Dicho de otra forma, él te va a desear y tú lo vas a hacer esposa, esposo. Está hablando del pecado. ¿Sí? Entonces, falta la empatía. ¿Por qué? Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no, dice, el pecado está a la puerta. ¿Usted cree que eso que le estaba pasando a Caín
le acababa de pasar hace poco. Le pasó ese día nada más, tuvo un mal día y ya le pasó eso. Eso venía de tiempo atrás. Eso venía de muchas veces que se había quedado solo, de muchas veces que se había quedado melancólico, que la Biblia no lo registra, de muchas veces que se había quedado comparándose en el monte allá donde estaba sembrando, comparándose con su hermano. Y fueron de muchos días, hasta que hizo lo que a veces uno dice: es que yo casi no me enojo, pero cuando me enojo, ¡ah! Y explotó. Hizo como las palomitas. ¡Plop! Sí. Entonces, ¿por qué? ¿Con qué es lo que llenamos nuestro corazón? ¿Con qué es lo que llenamos nuestra vida? ¿Con amor o con puros rencores y odio? ¿Con qué llenamos nuestro corazón? Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le estaba rediciendo Dios? ¿Qué le estaba reclamando Dios? Te has llenado de empatía. Te has llenado de empatía. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor. Si bien hicieres, no serás enaltecido. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le estaba diciendo? Has hecho las cosas mal todo este tiempo. Dice, te has llenado de falta de empatía. Pareciera como si Caín no sintiera remordimiento, como si no pudiera detectar entre lo bueno y lo malo, solamente hacer su propia voluntad, lo que a él le beneficiaba, no lo que le beneficia a Ramira, no lo que le beneficia a la hermana Mati, no, lo que me beneficia a mí, lo que para mí es mejor, lo que para mí es más fácil cumplir la meta. ¿No es eso lo que enseñan hoy en día? Lo que para mí es mejor, lo que para mí me funciona, lo que para mí me va a ayudar a cumplir la meta, no importa si es por encima de la demás gente. ¿No es eso lo que se enseña? ¿No es eso lo que a veces muchos motivacionales enseñan hoy en día? Dice que quieras y llegarás arriba, así dice. Sí. Y si no me cree, ahí está el arte de la guerra, Así. del chinillo ese. Es puro de eso. Se llama psicología oscura eso. Cumplir tus metas, no importa a base de quién, no importa si vas a aplastar, eso es. Y eso precisamente fue lo que le llevó a Caín a tropezarse de esa manera. Llenar su vida de odio, llenar su vida de rencor, llenar su vida. ¿Por qué? Porque casi no se enojaba, pero cuando se enojó, eso es un melancólico, eso es un melancólico. Una persona que dice, pues yo mejor no opino. No, pues qué bueno que no opinaste. No, pues qué bueno que no opinaste, ¿no? Porque si hubieras opinado, nos come a medio mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque somos melancólicos. Porque a veces guardamos cosas en nuestro corazón, como Caín. Sí. Guardamos cosas en nuestros corazones. ¿Sí? Entonces, esto crea en Caín un desprecio por la autoridad. ¿Por qué? Vamos a leer el 4.8 ya para explicarle lo que le tengo que explicar. Dice, Génesis 4.8, y dijo Caín a su hermano Abel, primero, número 1, salgamos al campo. Número 2, aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Número 3. ¿Ah? Entonces, ahí le va. Crea en Caín un desprecio por la autoridad. ¿Por qué? Porque cuando en los versículos siguientes del 8, Dios le pregunta, ¿qué has hecho? Le dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra.
¿Por qué clamaba él desde la tierra? Jesús todavía no había venido a morir por la gente. Por lo tanto, nadie podía subir al cielo. Por eso dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué has hecho? ¿Qué contesta él? Le dice, discúlpame, fue un error, me llené de ira, perdí el control, disculpa. ¿Dice eso? No, ¿Qué dice? que no tiene por qué cuidarme. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? ¿Soy acaso su niñera? Fíjate la respuesta tonta. Todavía. ¿Qué te dice eso? Desprecio por la autoridad. Así Su melancolía, el estar en una esquina triste como un nabo, ¿sí? Lo llevó no solamente a odiar a su hermano, con el que tanto se comparaba, sino que lo llevó a odiar a Dios. es. Sí. No tenía una base de fundamentos. Se le olvidaba. No importa los sentimientos de mi hermano y de mi hermana. No importa los deseos o preocupaciones o problemas que pueda tener mi hermano o mi hermana. Sino solamente que yo cumpla mis propias metas y mi propia visión. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Dice, porque todos fuimos bautizados de un solo espíritu. Sí, sí. De un solo espíritu fuimos bautizados. Lo dice la Escritura, ¿eh? Sí. Bautismo del espíritu y del agua. Dice, de un solo bautismo fuimos bautizados. Amén. Por un espíritu fuimos bautizados. Dice. Entonces, esto crea en Caín un sentimiento de rechazo, una frustración. Fíjese bien, cuando usted se frustra por algo, todos tenemos ciertas metas, todos tenemos ciertas expectativas. Y cuando esas expectativas no se llegan a cumplir, se crea una frustración. Y la frustración de Caín fue lo que le llevó a divorciarse de su... no se divorció de su esposa. No, Todavía no. no pagó la renta. No, tampoco, eso no fue. No, mató a su hermano. Es que se me olvida y usted no me dice. Entonces, la frustración crea un sentimiento de inseguridad, crea celos, crea envidia, crea frustración, la frustración crea desesperanza, enojo, ira, rencor, odio, rechazo. ¿Les sigo? La frustración, el estarse comparando, el quedarse triste, melancólico, en una esquina, aparentando que yo no me enojo, que a mí nada me afecta, que yo soy un blanco corderito. No le digo que explote, eso también está mal. Pero hay cosas que se platican. Hay cosas que no se pueden platicar en público, pero hay cosas que usted tiene que buscar a alguien. Busque a su pastor, platique con él, busque un amigo, busque a alguien, ¿sí? que de preferencia, pues su líder espiritual, ¿no? Pero si no, busque a alguien que usted le tenga confianza, que no vaya a ir de meche, ¿no? Porque a veces confía uno en la persona equivocada y resulta que es un show, ¿no? Circo, maroma y teatro. Entonces, esto lleva a Caín a perder el control. Ahí le va. Cuando nosotros no tenemos el control, ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted? Pregunta, ¿qué hace usted cuando no tiene el control de la tele? Le voy a explicar. Nos paramos y nos vamos a hacer otra cosa.
te vas a lavar los trastes, te vas a acomodarle el agua a no sé quién, te vas a revisar el celular porque a lo mejor tienes una llamada de no sé quién. Y así le seguimos. ¿Por qué? Porque no tenemos el control. Si estuviera en el sillón y yo tuviera el control, no me levanto. No le lleno de agua al perro a lo mejor. No voy y hago esto, no voy y lo hago lo otro. ¿Por qué? Porque tengo el control. Pero cuando no tienes el control de la situación, te crea una ansiedad, una desesperación. ¿Por qué? Porque no tienes el control. No era nada nuevo que Caín no tenía el control de la situación. Ese resentimiento contra su hermano había causado que Caín perdiera el enfoque. Perdió el enfoque de lo que era presentarle una ofrenda agradable a Dios por estar haciendo una comparación contra su hermano. Por estar deseando lo que tenía su hermano. Por estar, y así le podemos ir. Entonces, creó en Caín una agresividad contra su hermano, un desprecio, ¿sí? Una frustración. El melancólico es una persona que está guiado 100% por sus emociones. Las emociones del alma. Un melancólico está en una esquina escuchando las emociones nada más. Sí te saludó, pero puso el dedo hacia arriba, demostrando superioridad. Sí te saludó, pero miraste los ojos que puso. Ay, no. Hay cosas, a eso precisamente iba. Hay gente que piensa de más. No pienses de más. Te saludó y punto. No pienses de más. Que fluye y sigue tu camino. Sí. Nos sentamos a pensar tantas cosas. Es que lo hizo por esto, es que lo hizo por lo otro. Lo hizo y ya. No pasa nada. Sigue su camino. Pero nos ponemos a pensar tantas cosas. Y esas tantas cosas que estamos pensando fueron las mismas tantas cosas que pensó Caín aquel día. Ya nunca más miró a su papá y a su mamá. Ya no miró su descendencia. Se fue a vivir a un monte, una torre allá lejos, a la de Nod, creo. De la misma descendencia de su padre, conoce a lo que es su siguiente esposa, pero ya nunca más mira a su padre y a su madre. Entonces, no pensemos de más. Pregunta: ¿somos espirituales o emocionales? ¿Somos espirituales o melancólicos? ¿Somos espirituales o coléricos? La Biblia marca. El estudio que han hecho los científicos, hay 4 temperamentos: melancólico, colérico. ¿Cuál otro? ¿Cuál otros 2? Está Diplomático. Diplomático no el era. flemático, y el otro es el más pacífico. No sé si no me acuerdo cuál es. Pero son 4 temperamentos los que hay, los que marcan. No hay más temperamentos más que eso. Hay mezclados, pero no hay más temperamentos. Todos en toda la humanidad tenemos esos 4 temperamentos. El carácter es diferente, pero temperamentos solo hay 4. En el nuevo nacimiento del creyente, la Biblia marca solo uno. Sanguíneo. El sanguíneo era el que me faltaba, el sanguíneo. Sanguíneo, flemático, colérico y melancólico. Esos 4 hay. Sí. ¿Sí? Entonces, la Biblia marca
uno nada más, espiritual. No religioso, nada, espiritual solamente. ¿Cuál somos nosotros? ¿O cuál queremos ser nosotros? Yo estoy luchando porque pues, yo quiero ser espiritual. Dios los bendiga, Dios los cuide, Dios los guarde, bendiciones. Amén.